Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Miguel y en el video de hoy quiero hablarles acerca de qué ingeniería deberían estudiar o cuál es la mejor ingeniería. Bueno, esto con base al salario, el campo de acción, el grado de dificultad, el crecimiento que tiene la carrera anualmente. Y bueno, teniendo como referencia vamos a tomar a Colombia, que es mi país, y a Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Y también nos vamos a enfocar en las primeras o en las principales ingenierías, ya que bueno, hoy en día hay demasiadas ingenierías, pero nos vamos a enfocar específicamente en las primeras 11. ¿Listo? Vamos. Bueno amigos, primero me gustaría comenzar el video diciéndoles que el éxito profesional depende de muchísimas cosas, no únicamente de la carrera que escojamos, depende de cómo está la economía en nuestro país y también a nivel global, de nuestros contactos, es decir, de nuestra network, del país en el que estemos, y también tiene un grado de suerte. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tener un panorama general. Evidentemente ustedes conocerán personas que estudiaron X o Y y les va muy bien, otras que estudiaron estas mismas carreras y no les está yendo tan bien, pero queremos tener un panorama general para saber qué ingenierías están mejor pagas, cuáles están mejor posicionadas, el grado de dificultad, cuál es la proyección a futuro que tienen estas carreras, para que ustedes puedan escoger la que más se adapte a ustedes y obviamente también las que más les guste. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. La primera ingeniería que tenemos es ingeniería de petróleos. La ingeniería de petróleos es, digamos, que la ingeniería que se encarga de todo lo que es el proceso, el transporte, el desarrollo, la explotación de los hidrocarburos desde su yacimiento, es decir, en su estado natural, y todo lo que podemos hacer con esos hidrocarburos, es decir, todos los productos finales o los derivados que tenemos de estos. La ingeniería de petróleos es una de las ingenierías mejor pagas de todo el mundo. De hecho, es la carrera mejor paga de todo Estados Unidos, con un salario promedio anual de $101,000 por año, que está muy bien. También tenemos muchos pros y muchos contras con esta carrera. Digamos que entre los pros es que hay alta demanda, hay un muy buen pago, también tiene la posibilidad de viajar, y esta industria no está cerca de ser reemplazada por ninguna otra, seamos sinceros. La mayoría de productos que utilizamos hoy en día vienen de derivados de hidrocarburo, entonces no está cerca de ser reemplazada. En los contras es que hay que trabajar mucho. Lo de viajar también podría llegar a ser un contra si es que les toca ir a un lugar muy remoto donde no hayan muchas cosas por hacer y les toca quedarse mucho tiempo. En términos de dificultad, la podríamos situar en la mitad, es decir, no llega a ser la más difícil, pero no es la más fácil. Tenemos que tener conocimientos de mecánica y tenemos que tener conocimientos de ingeniería de procesos o ingeniería química para poder, bueno, culminar satisfactoriamente esta carrera, pero en general está muy bien posicionada, así que la vamos a poner en la S, que es el mejor. Seguimos con ingeniería química. La ingeniería química es la ingeniería que toma los principios de la física, la química, la biología, para poder desarrollar, administrar y operar procesos de transformación, es decir, de todas estas áreas como la física, la química y la biología, desde las materias primas en productos útiles para la humanidad. La ingeniería química se encuentra actualmente en el puesto 16 de Estados Unidos de las carreras mejor paga, con un salario promedio de $74,000 por año, lo cual está por encima del promedio, pero digamos que no es la mejor. A pesar de no ser la ingeniería o una de las ingenierías que tiene el mejor salario, es una ingeniería que tiene muchísima flexibilización. Es decir, ustedes si estudian ingeniería química pueden trabajar en muchísimas cosas. Pueden trabajar en la industria del petróleo, en la industria cosmética, farmacéutica, de alimentos, de optimización de procesos. Mejor dicho, tienen un muy buen campo de desempeño. En términos de dificultad, ingeniería química es una de las más difíciles. Tienen que saber muchísimo de química y muchísimo de física. Hay materias muy complicadas, como lo es fenómenos de transporte, optimización de procesos industriales, ingeniería de reacciones, por lo cual vamos a ponerla en la categoría A. Vamos ahora con ingeniería eléctrica, una de las más antiguas, de las más conocidas y de las principales ingenierías. Creo que su nombre lo dice todo, pero bueno, básicamente utilizan las ciencias, es decir, la física y matemáticas, específicamente las áreas del electromagnetismo y la electricidad de la física, para diseñar sistemas que permitan
generar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Es una muy buena paga ingeniería. También tenemos que es la carrera número 7 mejor paga de todo Estados Unidos y tiene un salario promedio anual de $75,000. La ingeniería eléctrica tiene muchísimos campos de acción y en términos de dificultad podríamos decir que también es una de las más difíciles. Tienen que saber muchísimas matemáticas y conocer con precisión las leyes del electromagnetismo. Entonces podríamos situarla en la categoría A. Bueno, ahora tenemos una de las ingenierías más populares y que más fuerza ha ganado, especialmente en la última década, y es la ingeniería de sistemas y computación, la cual está orientada a la creación y construcción de soluciones informáticas que benefician a la sociedad. Actualmente es la carrera número 13 mejor paga de todo Estados Unidos, con un salario promedio anual de $75,000. Sus principales puntos a favor es que es una carrera muy bien paga y con mucha demanda. En cuanto a sus contras, es que al ser una carrera tan popular, hay muchísimas personas que están estudiando esta carrera o que ya son ingenieros de sistemas. En grado de dificultad podríamos decir que es medio alto, por lo cual la vamos a ubicar en la categoría A. Seguimos ahora con ingeniería mecánica. Es una de las ingenierías más antiguas en la historia de la humanidad y también es una de las más populares. Básicamente utiliza los principios de la física en sus diferentes ramas, como lo es la termodinámica, la mecánica de fluidos, etc., para diseñar, analizar y construir productos, sistemas, máquinas, procesos, bueno, entre otros. Salarialmente hablando, la ingeniería mecánica se encuentra en la posición número 47 de mejores carreras pagas en Estados Unidos, con un salario promedio de $70,000 el año. A pesar de no ser la ingeniería mejor paga, esto la posiciona por encima de muchísimas otras carreras e incluso también de muchas ingenierías. Tiene un muy buen punto a favor y es su versatilidad. Así como la ingeniería química y la ingeniería eléctrica, se puede aplicar en muchísimos campos y siempre podemos encontrar ingenieros mecánicos trabajando en diversas empresas. En cuanto a su grado de dificultad, junto a ingeniería eléctrica y química, es una de las ingenierías más difíciles, ya que toca tener muchísimos conocimientos de física y de física avanzada. Es por esta razón que la vamos a situar en la categoría A. Ahora tenemos la ingeniería ambiental, que básicamente es la rama de la ingeniería, o bueno, la ingeniería que estudia los problemas ambientales de una forma integrada, es decir, utilizando la física, la química, la biología, con el objetivo de promover un desarrollo integral y sostenible. Monetariamente hablando, a la ingeniería ambiental no le va tan bien como las otras ingenierías. Tiene un salario promedio de $65,000 por año en Estados Unidos, lo cual la hace la carrera número 152 mejor paga de este país. No me malinterpreten, esto no quiere decir que no les pueda ir bien. Conozco muchísimos ingenieros ambientales que les va muy bien, pero como les mencioné al comienzo del video, estamos viendo acá un panorama general y todo lo estamos haciendo con promedios. Bueno, la ingeniería ambiental tiene varios puntos a su favor, como lo es su gran campo de acción, además de que es una de las carreras que más permite realizar trabajos ya sea por fuera de la ciudad, de la oficina o de la empresa, debido a que constantemente tienen que estar realizando toma de muestras y análisis. Por esta misma razón es una carrera muy demandante y que requiere mucho tiempo, debido a que tienen que hacer todos los análisis de estas muestras y también el análisis de resultados. En grado de dificultad no es tan difícil como lo es ingeniería eléctrica o ingeniería química, por lo cual vamos a situar a la ingeniería ambiental en B, la categoría B. Bueno, ahora tenemos una de las ingenierías más populares junto a la ingeniería mecánica y de sistemas, y es la ingeniería industrial. Esta es una rama de la ingeniería que se trata de mejorar los bienes y servicios conformados por ya sean recursos humanos, tecnológicos, financieros, de materiales o económicos, con el fin de incrementar la productividad y la competitividad de la empresa o de la organización. En cuanto al salario, el salario promedio de un ingeniero industrial en Estados Unidos es de $67,000 al año, lo cual lo ubica en la posición número 83 de las carreras mejor pagas en Estados Unidos. A pesar de no estar tan bien posicionada en Estados Unidos, en Colombia es una de las carreras mejor pagas y mejor posicionadas de todo el país. Su mayor punto a favor es su alta demanda, ya que muchísimas personas, empresas, organizaciones e industrias requieren de un ingeniero industrial. Uno de sus mayores contras es que hay muchísimas personas que estudian ingeniería industrial, es decir, hay una alta competitividad en el mercado. En cuanto a la facilidad, es una de las ingenierías más fáciles de estudiar, entonces la vamos a colocar en la categoría B. Ahora tenemos a la ingeniería biomédica. Esta es una de las ingenierías más recientes y básicamente es
la aplicación y los principios de la biología, la física, la química y la medicina para el diseño y construcción de productos sanitarios, tecnologías sanitarias como lo son, bueno, equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos, etc. Actualmente la ingeniería biomédica se encuentra en la posición número 61 de las mejores carreras pagas en Estados Unidos, con un salario promedio de $66,000 al año. Su mayor ventaja es que es una carrera con muchísima proyección a futuro, ya que esta es la época de las tecnologías informáticas, del desarrollo para poder prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades por medio de equipos médicos. Uno de sus contras es que varios puestos de ingeniero biomédico o de ingeniería biomédica lo ocupan los ingenieros eléctricos y o mecánicos, por lo cual vamos a ubicarla en la categoría B. Bueno, ahora tenemos también una ingeniería muy popular y también una de las más antiguas, la ingeniería civil. Esta básicamente emplea los conocimientos de la mecánica, la física, hidráulica y cálculo para diseñar, construir y realizar el mantenimiento de infraestructuras. Está en la posición número 130 de las mejores carreras de Estados Unidos, con un salario promedio de $66,000 al año. No es el salario más alto, pero esta es una de esas carreras en las cuales hay personas que ganan muchísimo dinero y hay otras que no ganan mucho. Si bien no es la ingeniería mejor paga, sí está por encima de muchísimas otras carreras, tiene un buen pago, tiene mucha demanda, además de que tiene la posibilidad de viajar. Algunos de sus contras es que, bueno, van a tener que trabajar por muchas horas, además de que tendrán también que trabajar en lugares remotos. Su grado de dificultad es medio, es decir, no la podemos situar al mismo nivel que la ingeniería industrial, pero tampoco es tan difícil como la ingeniería mecánica, química o eléctrica, por lo cual la vamos a poner en la categoría B. Como se pudieron dar cuenta, ninguna quedó en categoría C y D, y esto básicamente es porque las ingenierías en general están muy bien rankeadas, están por encima de muchísimas otras carreras, lo cual significa que en términos salariales son superiores a muchas otras carreras, además de que tienen un muy gran campo laboral. Bueno, con eso terminamos nuestro ranking de ingenierías. Recuerden que esto es nomás un panorama general para que tengan una mejor idea. Mi consejo es que miren el país en el que viven o al que quieran irse y miren las oportunidades laborales que hay de acuerdo a la carrera que quieran escoger. Muchísimas gracias por ver el video, espero les haya gustado y también que les haya sido de utilidad. Bueno, si quieren ver otros videos que tengo uno de cómo aprender francés muy rápido con todos los recursos incluidos, se los voy a dejar por acá arriba. Y bueno, asimismo espero que se suscriban, le den like, comenten y bueno, hasta un próximo video.